hoy vamos a aprender a dividir números que nos encontramos con un divisor de un dígito. Es decir, que son divisiones simples. Para comenzar tenemos que recordar que la división es una operación matemática muy importante y que se refiere al momento, la necesidad que tenemos nosotros los hermanos de repartir o de dividir. Por eso la palabra evidentemente es división. La división además, ojo con esto, es la operación contraria de la multiplicación. Por ende, hoy día nos vamos a dar cuenta que para dividir vamos a necesitar mucho de la multiplicación. Ya, vamos a comenzar con algo muy simple, porque realmente hay que recordar esto que es muy importante porque les voy a estar hablando en el video con términos. Y para saber los términos de la división hay que recordarlos. Entonces, siempre que dividimos tenemos parte de la división, así como lo encontramos con todos los otros elementos que nos rodean a nuestro entorno. Todo tiene un nombre, ¿ya? En este caso, la división, por ejemplo, 273 dividido en 3 nos refleja que el número que va a ser dividido, ¿ya? Fíjense que este es el que van a repartir, se llama dividendo, ¿ya? Fíjense que incluso el dividendo es un nombre que también se le llama mucho, quizás ustedes conozcan, han escuchado de sus papás, que ellos tienen que pagar mensualmente un dividendo, que es en realidad el valor total de su casa que fue repartido en meses para no pagar tanto, ¿ya? Por eso se dice dividendo, fue una cifra que fue dividida, ¿ya? O que se está dividiendo. Entonces, tenemos acá el dividendo y ¿cómo se llamará el encargado de realizar la división? ¿Ya? Fíjense que como él es el que va a aplicar la acción de dividir, él se llama divisor. Fíjense que incluso su nombre es como una acción, divisor. El divisor entonces en este caso es el número 3 que va a dividir al 273. Fíjense que los va a separar en 3 grupos, por eso es el encargado de dividir en 3, ¿ya? Nuestro resultado, siempre hay una confusión acá con un error, que incluso a mí me enseñaron con este error, y yo le decía mal el resultado de la división. El resultado de la división se llama cociente, no cuociente, ¿ya? Cociente. Y listo. Tenemos entonces un resultado de una división, se llama cociente, el encargado de dividir se llama divisor, y el número que va a ser dividido o repartido va a ser dividendo. Y en el caso de que nos sobre algo de la división, porque a veces no todas las divisiones, y ojo porque en este video lo vamos a ver en ese caso, en que no sea exacta, es decir, que este número no pueda dividir exactamente en 3 grupos y va a sobrar un poquito. Eso que sobra se le llama resto, ¿ya? Que en este caso, después obviamente en alguno de los ejercicios lo vamos a notar, pero lo que sobra, que se llama resto, ¿bueno? En este caso, por ejemplo, si sobra 0, es que el resto queda 0, quiere decir que no sobró nada, y es una división exacta. Pero en el caso de no serlo y que nos sobra algo, es una división inexacta. Entonces, vamos a comenzar, para que el video no quede tan largo, vamos a comenzar por resolver una división y cómo ésta se resuelve, ¿ya? Entonces, nuestras divisiones de este video van enfocadas para niñas de 5º y 6º año, por ende vamos a tratar de que la división, el divisor, o sea, el encargado de dividir, sea solo de un dígito. En 6º ya van a estar ocupando con más dígitos, pero la idea es que también recuerden cómo se resuelve. Entonces, vamos a comenzar con, tenía una no tan grande, ya, 523 dividido en 3. Ya, lo primero que tienen que saber ustedes, que como la división es una operación matemática que se encarga de repartir, ya, hay un elemento en la matemática que nos permite hacerlo mucho más fácil, que de hecho ya está hecho en grupos, por eso nos ayuda. Si ustedes ya lo saben, me alegro mucho de que lo sepan porque es muy importante saberlo, y es que este numerito de aquí, el divisor, el encargado de dividir, va a empezar a repartir a cada número en 3 grupos. Es decir,
que vamos a tener que ayudarnos de la tabla de multiplicar. ¿Por qué las tablas, dirán ustedes, si eso de multiplicación? Las tablas de multiplicar, fíjense que ya son grupos, están hechos, son números, o sea, es la tabla del 3 en este sentido, por ejemplo, que vamos a ocupar, ya está agrupado de 3 en 3. Fíjense que 3 por 1 quiere decir que el 3 solo está repetido una vez. 3 por 2 quiere decir que tenemos dos grupitos de 3 cada uno, que quiere decir que da 6. Fíjense que ya está armándonos grupos, es decir, que la multiplicación en este caso sí tiene grupos, pero acá tenemos el total que da, ya está todo multiplicado y tenemos todo total. Si yo tengo dos grupos de 3, en total tengo 6 unidades. Pero ¿qué hace la división? La división es todo al revés. La división va a tomar este numerito y lo va a repartir en 3. Por eso las tablas de multiplicar nos van a ayudar totalmente porque ya son grupos. Y es lo que voy a hacer yo con la división. Vamos a repartir en grupos. ¿Y en cuánto vamos a repartir cada número? En 3, ¿ya? Entonces, la tabla que vamos a ocupar siempre es el número que está en el divisor. En este caso, nuestro número es un 3, así que la tabla que voy a tener que tener presente aquí o saberla es la tabla del 3. En el caso de no saberla todavía, es bueno anotar la tablita al lado para tener de ayuda. Yo siempre, eso sí, para abreviar un poco todo lo que demora un ejercicio, invito siempre a anotar solo los resultados de la tabla. No estoy escribiendo 3 por 1, 3 por 2, solo los múltiplos, ¿ya? Entonces, para ayudarnos un poco, vamos a comenzar siempre, antes que todo, para dividir, siempre, ojo, se comienza por la izquierda, a comparación de la multiplicación que se empieza por la derecha. Fíjense que en todo son lo contrario. Entonces, la división al comenzar por la izquierda, no voy a tomar todo el número. Vamos a ir de a poquito. Primero vamos a separar al número 5 con nuestro apóstrofe aquí. Y vamos a ver, el 3, siempre tengo que hacerme esta pregunta. ¿Cabe o puede dividir al 5? En este caso, sabemos que el 5 es un número más grande que el 3, así que sí podemos, por eso nos quedamos solo con esta cifra. Si no nos cabe, tenemos que tomar 2. Pero en este caso sí, 3 sí cabe en el 5, sí puede separarlo. Pero ustedes dirán cuántas veces, y ahora vamos a comenzar a ayudarnos con la tabla de multiplicar. Entonces, 3 por 1 sabemos que es 3, 3 por 2 son 6. Ay, fíjense, ya nos pasamos. El 3, 2 veces da 6. O sea que no cabe 2 veces en el 5, se pasa. Nos faltaría para que pudiera dividirlo 2 veces. Entonces, solo sería una vez que cabe o lo divide. Ya, yo digo cabe porque así me enseñaron a muchos, pero ustedes pueden ir hablando de la palabra dividir. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. El resultado, o sea, en el cociente se pone el número que multiplica el 3 y queda cerca del 5. Es decir, que 3 por 1 daba 3. Así que aquí el número que pongo es 1. El 3 solo cabe una vez en el 5. Es decir, 1. Fíjense que voy a revisar con la multiplicación. 1 por 3 da 3. O sea que nos va a sobrar incluso. Acá hay una forma de hacerlo que se llama como una división más extendida, es un poquito más completa, que yo podría anotar acá el resultado. 1 por 3 da 3 y lo resto. ¿Ya? Pero eso me ha pasado en la experiencia de enseñar a dividir, termina confundiendo más. Entonces yo hago que esto lo hagan de forma mental. Pero ahora, si a ustedes les sirve esto, ir anotando acá la resta para saber cuánto va sobrando hacia abajito, pueden hacerlo sin ningún problema. Ya ustedes, la idea es que sepan, o sea, tomen todo lo que uno les enseña y opten por la forma que más se les haga fácil a ustedes, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que 3 cabe solo una vez en el 5, pero no cabe justito, nos va a sobrar, vamos a calcularlo. 1 por 3 da 3, o sea que nos va a sobrar. Si a 5 le quito 3, nos sobran 2. Siempre lo que va sobrando se va poniendo abajito, ya siempre lo que va quedando. Ahora, fíjense que nos sobró 2 de este 5,
pero tengo que seguir dividiendo los otros números que quedan en el dividendo. Por eso vuelvo a poner acá otra comilla para pasar a dividir al número 2. Fíjense que también nos sirve para ir marcando realmente dónde va la división y no nos confundamos. El 3 todavía nadie lo ha dividido, ahora recién vamos con el 2. Pero atención, ya pasamos a un segundo número y tenemos algo que nos sobró. Y para dividir todo bien, no vamos a ir botando sobras, ¿cierto? Se va juntando todo. Entonces acá este 2 se baja. Fíjense que lo bajamos y se juntó con lo que nos sobró al principio. Ahora el número que se formó es un 22. Vuelvo entonces al número 3 y nos preguntamos, ¿cuántas veces puede dividir el 3 al 22? Vamos a la tablita del 3. Fíjense que hicimos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Todavía nos falta mucho para llegar cerca del 22. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Fíjense, ya estamos más cerca del 22. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Voy a continuar acá al ladito, ¿ya? 3 por 7, 21. Fíjense, lo más cerca yo creo que vamos a estar. Igual vamos a avanzar una más. Y 3 por 8, 24. Ah, y aquí estamos, ¿ven? Ustedes tienen que detenerse y darse cuenta que aquí ya nos pasamos. Fíjense que tenemos que llegar a lo más cerca del 22, pero sin pasarnos, porque lo estamos separando. Y no podemos separar algo que no tenemos. Entonces acá el 24 no nos sirve. Entonces era hasta aquí. Es decir, que es 3 por 7. ¿Ya? Como sé, recuerden que vamos haciendo lo más fácil la tablita, para no ir anotando 3 por 1, 3 por 2. Solo vamos anotando los resultados. ¿Ya? Entonces aquí sería 3 por 7. ¿Dónde pongo ese 7? En el resultado. 7. 7 por 3 da 21. Quiere decir que nos va a sobrar algo, fíjense. Si yo al 22 le quito 21, me sobra 1. O como a algunos les gusta restar, 21 para llegar a 22, 1. ¿Ya? Entonces, ¿dónde pongo lo que me sobra? Siempre donde llega el apóstrofe aquí. No me puedo pasar de la comilla. 1. Porque si me paso, estoy ocupando ya el puesto de otro número, fíjense. Aquí se va armando como una escalerita, pero al revés, para este lado ya. Entonces, fíjense. Ya dividimos al 5. Ya dividimos al 2. Ahora, ¿qué nos queda por dividir? Al 3. Y para dividir al 3, siempre, recuerden, ponemos acá y bajamos el número 3 a juntarlo con lo que nos sobró del anterior. ¿Qué número se formó ahora? El número 13. Y como ya tenemos nuestra tablita del 3 casi armada, vamos a ayudarnos de ella. ¿Qué número está más cerca del 13 sin pasarse? Como podemos observar, sería 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, que es el 12, que es lo más cerca del 13, sin pasarnos obviamente, ¿ya? Entonces sería 3 por 4. Pongo el 4 en el resultado. Recuerden que esas son las veces que puede dividir el 3. Entonces podemos ir revisando con la multiplicación. Puedo decir yo, 4 por 3 da 12. Quiere decir que nos va a sobrar otra vez. 12 para llegar a 13 me sobra 1. Y hasta aquí estamos súper bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que acá no nos quedan más números en el dividendo. Es decir, que ya no nos queda nada más que dividir y nos sobró 1. Entonces, nos detenemos acá. ¿Qué tipo de división era esta? ¿Era exacta o inexacta? Recuerden que al principio del video dijimos, siempre que nos sobre algo, aunque sea poquito, que en este caso es un 1, sería una división inexacta. Entonces, acá como ustedes todavía están en quinto, cerramos la división. Pero les aviso que más adelante van a conocer ustedes cómo poder seguir dividiendo este número sin tener más números en el dividendo. Va a ser muy interesante cuando conozcan esa operatoria, ¿ya? Pero hasta el momento lo dejamos hasta ahí. Queda lo que nos sobró acá y
estaríamos con la división, una división inexacta. Entonces, ya conocimos una división inexacta. Ahora quiero que conozcan una división exacta. Y vamos a seguir los mismos pasos. Ustedes se van a dar cuenta que igual vamos a tener que ocupar la tablita, que es el número que van al divisor. Bueno, ahora ustedes dirán, pero ¿cómo compruebo si está bien esta división? ¿Cómo puedo saber si está correcto? Entonces, para comprobar si una división está bien, si dividimos, se puede comprobar siempre con la operación contraria, es decir, con la multiplicación. Y como ustedes dirán, ¿pero qué multiplico acá? Si acá estos dos fueron los números que se dividieron, este dividió a este, esta es la parte inversa. Se da vuelta, fíjense, el cociente, es decir, el resultado, se multiplica al divisor y nos tendría que dar el mismo número que está en el dividendo. Fíjense, es al revés. Aquí dividimos y nos da resultado, pero para revisar multiplicamos estos dos y nos tiene que dar este como resultado, ¿ya? Si no nos da este, quiere decir que no dividimos bien. Pero ojo a esto. Claro, nos adelantamos. Yo quería primero hacer una división exacta, pero en este caso la división, como es inexacta, nos sobró algo. Así que ojo con esto. Vamos a multiplicar. Esta es la parte de la comprobación, ¿ya? Se multiplica el resultado por el divisor y nos tiene que dar el dividendo. Pero como era una división inexacta, este 1 que sobró se tiene que sumar al resultado que nos dé esta multiplicación y nos debería dar todo el número. Vamos a ver. Multipliquemos. Recuerden que la multiplicación se empieza por la derecha. Y vamos también de a poquito, comenzando con la unidad, después con la decena y la centena. Entonces vamos. 3 por 4 son 12, reservo 1. 3 por 7 son 21, más 1, 22, reservo 2. 3 por 1, 3, y sumo la reserva que son 2 y nos da 5. Fíjense, no nos dio el mismo número, pero está cerquita. ¿Y por qué no dio el mismo número? Porque como fue una división inexacta, ¿qué nos falta agregar? Este 1 que quedó ahí, que sobró, que no pudimos repartir. Entonces, fíjense, lo vamos a sumar acá. Y al sumarlo, fíjense qué número nos va a dar. 2 más 1, 3. Y bajo los otros números porque no tienen nada más que sumar. Nos dio 523. ¿Y qué número teníamos acá? 523. Quiere decir que la división lo hicimos súper bien, nos dio lo mismo. Ustedes cuando tengan que dividir, obviamente que ahora están comenzando a dividir de forma manual, no están ocupando la calculadora, para que la idea es que también vayan aprendiendo la técnica de dividir y además las tablas. Pero si ustedes quieren, también vayan comprobando. Esta parte de la comprobación puede ser con calculadora o también manualmente para que vayan experimentando. Entonces tenemos la primera situación en división. Dividimos un número que tiene 3 dígitos y el divisor era solo de un dígito. Nuestro resultado fue reflejo 174, pero no fue una división exacta, fue una división inexacta porque tenemos un resto de 1, nos sobró. Y para comprobar ocupamos la multiplicación, multiplicando al cociente por el divisor y nos tenía que dar el mismo número que está en el dividendo. Y como pudimos ver, nos dio el mismo número, pero solo al momento de sumar el resto. Siempre que nos dé una división inexacta, se tiene que sumar el resto al resultado de la multiplicación para que realmente nos dé el dividendo y sepamos si lo hicimos bien. Si nos hubiese dado otro número, incluso sumando el resto, quiere decir que algo algo dividimos mal. ¿Ya? Vamos a ver otro caso en la división exacta, que era lo primero que quería hacer, pero nos salió una inexacta. Entonces, recordando los pasos de la división, recuerden que para dividir se ocupan las tablas de multiplicar para simplificar el trabajo. Voy a ver si tengo acá una división exacta. Sí. 700. Pero no quiero que sea una con un número tan grande para que no estemos tanto rato ya.
Entonces, tenemos acá, fíjense, un dividendo de 3 dígitos, un divisor de 1, y en este caso nuestro divisor es un 2, así que vamos a ocupar la tabla del 2. Comenzamos, siempre, ¿por dónde se comienza la división? Por la mano izquierda. Y se comienza dividiendo a los dígitos más grandes, que sería en este caso una centena. Ponemos el apóstrofe aquí, la comillita, y comenzamos. Como sé que la tabla del 2 es más simple, la puedo tener acá en la cabecita, pero si ustedes quieren van anotando acá. Entonces, 2 multiplicado por qué numerito me da 1, o 2 cuántas veces cabe en el 1, o cuántas veces reparte al 2, perdón, al 1. Entonces sabemos que solo la tabla del 2, para que dé 2, se multiplica por 1. Es decir, que cabe una vez. Y recuerden que vamos revisando con la forma contraria. Yo puedo ir revisando de esta forma. Usted tiene que siempre tomar la forma que más se les haga, o sea, se les haga más fácil. 1 por 2 da 2 justito, así que sobra 0. Los ceros también se escriben abajito para que sea de forma más ordenada, ¿ya? Siempre vayan poniendo todo lo que les sobra aunque sea 0. Ahora me toca pasar a dividir al número 8. Tomo el 8 y lo bajo, eso sí, aunque no tenga nada que me haya sobrado para juntarlo, pero igual lo bajo para que se vaya haciendo de forma ordenada. Siempre voy bajando los números, se va dividiendo de a poquito. Y vuelvo a preguntarme, 2 multiplicado por qué número me da 8 o cerca del 8. Y como sabemos, el 8 es un número par, así que si está en la tabla del 2, vamos a revisar. 2 por 1 da 2. 2 por... Estaba poniendo el por 2. 2 por 2 da 4. 2 por 3 da 6. 2 por 4 da 8. Ahí está. Era 4 veces que cabe el número 2. Entonces pongo el 4 en el cociente. Reviso con la operación contraria. 4 por 2 da 8. O sea que da justito y no nos va a sobrar nada. Sobre 0. ¿Dónde pongo el 0? Abajito, sin pasarme de esta línea. Fíjense que al poner esto acá, es casi que me está marcando ahí. No puedo pasarme. Fíjense dónde puse el 0. Abajito del 8, que fue lo que sobró de él, pero no me paso para este lado. Ahora que ya terminamos de dividir al 8, voy a tener que pasar el dedito aquí. Bajamos el siguiente número, que es el 6. Bajo al ladito de lo que nos sobró del otro anterior. Fíjense que van como de par en par, ¿ya? Y ahora vuelvo a preguntar, 2, ¿cuántas veces cabe en el 6? O ¿cuántas veces divide o reparte el 6? Vamos a revisar la tabla del 6. 2 por 3. Es decir, que cabe 3 veces. Y 3 por 2 da justo 6, así que sobra 0. Reviso mi dividendo. No queda nadie más a quien bajar. Se acabó los números del dividendo. Quiere decir que he terminado de dividir. Y fíjense lo que acaba de pasar. Nos sobró 0. Es decir, que esta división es exacta. El número 2 divide justito al número 286. Es exacta. Ahora que ya tenemos una división exacta, vamos a comprobar si lo hicimos bien. Porque puede ser que quizás nos hayamos equivocado en algún procedimiento o en alguna multiplicación inversa. Porque como lo estamos comprobando con las tablitas, a veces las tablas nos fallan. Entonces, ¿cómo se comprobaba? Siempre es el cociente el que multiplica en este caso al 2. Recuerden que la división se comprueba siempre con su operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces, 143, aquí estamos comprobando, se tiene que multiplicar al 2. Y para que saber que está buena, nos debería dar el mismo número del dividendo. Si no nos da el mismo número, nos equivocamos. Entonces, comencemos a multiplicar. Recuerden que para multiplicar, comenzamos por la derecha, es al revés de la división. 2 por 3 da 6. Paso a la decena. 2 por 4 da 8. Y por último, el 2 le queda multiplicar a la centena, que es un 1. 2 por 1 da 2. Como no hay nada aquí en el resto, no nos sobró nada, no se le suma nada acá para tener el número final. Aquí solo se obtiene multiplicando el cociente por el divisor.
y nos dio el mismo número, 286. Quiere decir que dividimos correctamente, nos dio el mismo número, ¿ya? Esos son los procedimientos más importantes para dividir. Fíjense, comenzamos revisando las partes de una división. Luego hicimos una división donde el resultado resultó, donde la división resultó ser una división inexacta, es decir, que nos sobró un resto. Y ahora hicimos una división que resultó ser exacta, es decir, que no sobró nada, pudimos repartir todo equitativamente. Y además aprendimos cómo se comprueba cada una de las divisiones, en el caso de ser una división inexacta o en el caso de ser una división exacta. Fíjense que se comprueban de la misma forma. Toda división se comprueba con la operación contraria, que es la multiplicación, pero hay un detallito muy importante, que no vayan a olvidarlo porque después van a creer que hicieron mal el ejercicio. Que en la división inexacta no solo podemos multiplicar el resultado, el resto que nos quedó, se tiene que sumar a este resultado que queda acá para que realmente revisemos si es el mismo número con el dividendo, ¿ya? Ojo, no hay que olvidar ese resto que quedó, porque también iba dentro de lo que estábamos repartiendo, ¿ya? Entonces, espero que les haya servido mucho el video, porque la división es una operación muy importante. Sé que es algo que tiende a confundir a los niños y terminan como tomándole miedo a dividir, pero la división es súper simple sabiendo las tablas, se nos hace mucho más rápido. Si ustedes vieron, yo escribí todos los resultados de la tablita, pero no es necesario si la sabemos. Podemos ir haciéndolo de forma rápida porque lo tenemos en la memoria. Por eso es tan importante saberse las tablas también. Bueno, no sé si se me ha olvidado, no, creo que nada. Recordar los elementos importantes que conocimos hoy día. No quedarse solo con que la operatoria de la división. Conocimos la parte de la división, lo que pasa cuando una división es exacta o inexacta y cómo éstas se comprueban. Espero que lo apliquen en la guía, resuelvan y también van a tener que comprobar cada ejercicio que realicen. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao.